Patologías. Tema 4 de la asignatura Técnicas de ayuda odontológica. La primera patología que vamos a estudiar es la más común de todas y conocidas, ¿no? Es las caries, ¿no? La caries es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad infecciosa que destruye los tejidos dentarios calcificados, ¿no? Por la acción de los ácidos, que a su vez generan unos microorganismos, ¿no? ¿Vale? Es una enfermedad la más común entre los hombres y empieza siendo pues una pequeña mancha blanca en la superficie del diente y va reduciendo poco a poco el esmalte hasta llegar a crear una cavidad que se extiende hasta la dentina, hasta llegar finalmente al diente y crear, a su vez, poder llegar a los tejidos internos, ¿no? Se considera más una enfermedad juvenil, a los 24 años de edad suele estancarse, ¿no? Pero, por lo tanto, se ve que hay unos, también la edad es importante, pero también se ve que hay unos factores genéticos fundamentales. Hay un diagrama en el cual trata de buscar las causas por las cuales se forman principalmente las caries, los tres factores de Keyes. Hay tres factores que influyen, en el cual el primero habla de la alimentación, el segundo habla del factor de las bacterias y el tercer factor es el tejido dental. Algunos son más propicios que otros a esta enfermedad. Sin embargo, Newborn añade que el tiempo, es decir, el tiempo en el cual transcurre y realiza la acción la caries, también es el cuarto elemento en el cual se hablan de las causas que provocan esta caries, ¿no? Un elemento asociado a las caries es el concepto de placa bacteriana. La placa bacteriana, digamos que la propia saliva tiene una capa orgánica que es conocida como película adquirida, ¿no? Sobre ella van a colonizar y van a proliferar una serie de microorganismos, en este caso estamos hablando de una serie de bacterias que se organizan estructuralmente. Eso sería la placa bacteriana, ¿vale? La bacteria responsable de la aparición de las caries, digamos la placa bacteriana como paso previo a las caries, es el Streptococcus mutuam, aunque también existen otros dos, como es el Lactobacillus y el Actinomyces viscosus, que son también otras dos bacterias que también están relacionadas con la formación de la placa bacteriana. ¿Cómo se genera? Bueno, estas bacterias usan los hidratos de carbono, generalmente procedentes de los azúcares, ¿vale?, como principal fuente de energía. Y a su vez estas bacterias producen como resultado ácido láctico. Este ácido láctico lo que hace es bajar el pH, ¿vale? Y como medio ácido lo que hace es ir disolviendo poco a poco el esmalte dental y eso es lo que forma más tarde la caries. La dieta, pues obviamente el consumo de hidratos de carbono fomenta la aparición de las caries. ¿Cómo lo fomenta? Bueno, los hidratos, sobre todo en diversos estudios clínicos, hablan sobre todo dentro de los hidratos de carbono los azúcares, ¿no? Porque estos son los que producen ese pH, esto que producen, alimentan esa placa bacteriana que produce que ese pH baja y destruye los cristales de apatita, que es lo que forman parte del esmalte dental. Si el consumo de azúcares se limita a las tres principales comidas, no tendría por qué ser un factor de riesgo muy importante. Pero la comida entre horas, ¿no?, sin esa higiene necesaria, sí que produce que se prolifere la placa bacteriana y por lo tanto las caries, ¿no? Hay aperitivos entre horas, como pueden ser nueces o galletas saladas, pan, etcétera, donde son más propicios o ayudan a evitar la creación de la placa bacteriana y de las caries. En cuanto a la clasificación de las caries, para su diagnóstico, se lleva a cabo, bueno, normalmente a través de un dentista, ¿no?, que hace una exploración bucal, normalmente utiliza lo que es el explorador dental y el espejo intrabucal, ¿vale? El tejido que a priori es blando y lo puede detectar. Bueno, pero hay una serie de métodos auxiliares que pueden utilizar los dentistas, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de los test colorimétricos que tiñen de color las dentinas desmineralizadas, con un alto número de gérmenes. La transiluminación es una luz fuerte sobre la pieza dental y se trata de ver si esas zonas hay sombras o son translúcidas. Y también los test electrónicos que identifican de manera electrónica las zonas desmineralizadas del esmalte. En cuanto a la clasificación de las caries, hay varios tipos de clasificación, ¿no? Si hacemos caso a su localización, hablamos caries de surcos, que son simples de diagnosticar a través de una simple inspección, de superficies proximales, que son más difíciles de diagnosticar ya que aparecen por debajo del punto de contacto de las piezas dentarias. Normalmente se diagnostican con radiografías. También hablamos de las caries de caras libres, se diagnostican por inspección y aparecen en zona vestibular y palatino de las piezas dentales.
también hablamos de las caries de cuello. Se dan en el límite amelocementario de los dientes y es cerca del margen gengival. Son más difíciles también de diagnosticar. Según su evolución, de evolución rápida, de evolución lenta, y las caries detenidas, que son de color negro y dura, una consistencia dura. Normalmente las caries, recordad que son de consistencia blanda. Según su profundidad, que atacan a caries de esmalte y dentina, caries de esmalte solo o caries dentinarias, que afectan al complejo ya dentino-pulpar. Por su tratamiento, Black fija esta clasificación de las caries en función clase 1, que sean en las caras oclusales de premolares y molares, la clase 2, en caras proximales de molares y premolares, de tipo 3, en caras proximales de dientes anteriores, de clase 4, que aparecen en todos los dientes anteriores, pero en las caras proximales de los mismos. ¿Vale? Y pueden llegar hasta el borde incisal. Y las de clase 5, que son propias del tercio gengival de dientes anteriores y posteriores y en caras bucales o linguales. En cuanto a los métodos de prevención de las caries dentales, principalmente el uso de fluoruros. El uso de flúor es uno de los métodos más eficaces, ¿vale? Viene ya administrada porque la propia agua de consumo está fluorada, ¿vale? O también se pueden utilizar de forma tópica. Los que son de uso tópico, hay dos tipos de aplicación: los que son profesionales, como geles y barnices aplicados semestralmente, o de flúor tópico de autoaplicación, por ejemplo los colutorios o los dentífricos, la pasta de dientes de toda la vida. En cuanto también como elementos de prevención es el control de la placa bacteriana. La placa bacteriana, la eliminación mecánica a través pues de la higiene oral, del cepillado de dientes, de la utilización de colutorios, etcétera, a través de las revisiones dentales para detectarla. En los niños también se utilizan a veces una especie de tintes que tiñen la placa bacteriana y revela si hay una presencia abundante o no también de esa placa bacteriana, ¿no? También un método de eliminación química de la placa bacteriana que es con clorhexidina, que se aplica en gel o colutorio y funciona como antiséptico, pero puede ser causante de una alteración en el sentido del gusto o una tinción de las piezas dentales. En cuanto al control de la dieta, pues bueno, hay que reducir el consumo de azúcar siempre de una manera racional, obviamente, y evitándolo sobre todo en periodos entre las comidas, ¿vale? Enfermedades periodontal. Hay dos enfermedades periodontales características, que son las que afectan a los tejidos que rodean y sujetan las piezas dentales. Esas son las enfermedades periodontales. La gingivitis, que es un proceso inflamatorio de la encía, causado por la acumulación de placa bacteriana entre el diente y la encía, ¿no? Normalmente la encía aparece enrojecida e inflamada y a veces con el cepillado sangra. No están afectados a los... no afecta a los tejidos que sujetan el diente. Y la periodontitis, que es un proceso inflamatorio en el que ya están afectados los tejidos periodontales profundos, los que sujetan al diente, y hay una destrucción, incluso puede haber una destrucción del hueso y del ligamento que sujeta los dientes. Coloquialmente la podemos conocer como piorrea, ¿no? Aparecen bolsas infecciosas en encías. Las encías se muestran además enrojecidas y sangrantes, retraídas, con dolor y movilidad en los dientes, con halitosis. Y cuando la enfermedad avanza, los dientes se vuelven móviles y en caso de no ser tratada, finaliza con la destrucción total del soporte del diente y por tanto la pérdida del mismo. Estas enfermedades es poco común entre jóvenes, pero con la edad aumenta su frecuencia. Las causas principales que tenemos, bueno, la principal causa es la placa bacteriana, por lo que es necesaria la limpieza y la higiene diaria. En el momento en que no se quita la placa, esta se adhiere a los dientes constantemente y se vuelve dura y pasa a ser un depósito rugoso llamado cálculo o sarro. Las sustancias que conforman la placa bacteriana irritan esas encías y destruyen los tejidos y los soportes circundantes a esas piezas, ¿vale? Las dietas, los hábitos, el estrés, la salud física, los cambios hormonales pueden ser causantes de la aparición de las mismas. Los síntomas de la enfermedad periodontal, bueno, es sangrado de las encías espontáneo o durante el cepillado, cambios de color y forma de las encías, halitosis también es común, pus entre dientes y encías, dientes descarnados por las raíces expuestas, y en la mayoría de los casos quien lo sufre no siente dolor, ¿no? Por lo tanto es vital el diagnóstico precoz, ¿no? Porque no hay un dolor previo. En cuanto a los síntomas. En cuanto al tratamiento para la enfermedad periodontal, hablamos de los raspados de las bolsas periodontales, o sea, dar instrucciones específicas de cepillado y de higiene oral, el raspaje subgingival y el tratamiento con antibióticos.
Bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es un trastorno que consiste en el rechinar o apretar las piezas dentales, normalmente los molares, de manera inconsciente. La fuerza empleada en este hecho hace que se inflamen los músculos y los tejidos y las estructuras que rodean a la mandíbula y provocan, por lo tanto, alteraciones en la función articular temporomandibular. Los tipos de bruxismo, bueno, los tipos son principalmente el bruxismo céntrico, cuando se aprietan los dientes en un punto concreto, entre ambas arcadas dentarias, el excéntrico, que provoca la destrucción del borde incisal, el diurno, que suele ser de presión e incluye a los músculos masetero y temporal, y el nocturno, que es producido durante el sueño. El bruxismo nocturno suele manifestarse cada 20 minutos a lo largo del sueño y suele durar más de 6 segundos. Cuanto al tratamiento, digamos que hay tres áreas principales de tratamiento. En primer lugar, hablaremos lo que se trata de buscar el dolor, ¿no?, y prevenir daños permanentes, el de fisioterapéutico. El fisioterápico, lo que trata de decir es reducir, por ejemplo, son previos a ir a la cama. Por ejemplo, reducir la actividad en la segunda mitad de la tarde, descansar 60-90 minutos antes de meternos en la cama, no tomar 3 horas antes de ir a dormir alcohol, café o té, reembolsado físico, tratar de mantener un sueño tranquilo, buscar la relajación de los músculos mandibulares y faciales, realizar ejercicios de estiramiento, masajear músculos del cuello, hombros y cara en búsqueda de nódulos, poner hierro o calor en los músculos de la mandíbula inferior, no comer alimentos duros y reducir el estrés y tratar de dormir lo mejor posible. En cuanto a las soluciones o tratamientos ortopédicos, principalmente con el que se evita es evitar el daño en los dientes a través de aparatos o protectores conocidos como férulas de descarga. Y por último, los tratamientos farmacológicos, que es a través del uso de relajantes musculares. Traumatismos dentarios. Bueno, suelen ser, se producen evidentemente por un golpe, suelen ser más comunes en el caso de los niños, por razones obvias, ¿no? Pero distinguimos distintas etapas. En el primer año de vida es el paso un poco del gateo a la bipedestación, entonces las caídas son frecuentes. Entre los 6 y 9 años, juegos y deportes propios. Y en la preadolescencia, actividades físicas parecidas a las del adulto, pero por lo tanto el nivel de riesgo aumenta. En cuanto a la clasificación, tenemos dos tipos: las lesiones en tejidos duros y pulpa, que se suelen caracterizar por una fractura, puede ser de fractura incompleta, con una fractura de la corona, con una fractura complicada de corona que afecta también al esmalte y a la dentina, fractura no complicada de corona raíz que afecta al esmalte, a la dentina y al cemento, fractura complicada de corona y raíz o fractura de raíz. En cuanto a las lesiones de tejidos periodontales, hablamos de la concusión, que son lesiones en las estructuras circundantes al diente, sin llegar a moverlo, por supuesto. Subluxación, que es lesión en las estructuras que sostienen el diente, y luxaciones, que pueden ser intrusivas, que es desplazamiento del diente dentro del hueso alveolar, extrusiva, desplazamiento parcial del diente en el alvéolo, y lateral, que es desplazamiento del diente en dirección lateral dentro del alvéolo, y por último la abulsión, el diente sale del alvéolo. En cuanto a los tratamientos y prevenciones, bueno, debe tratarse lo antes posible. En el caso de que haya, digamos que por una abulsión, no debería pasar más de 15-30 minutos antes de reimplantar un diente, en caso de abulsión, y se debe conservar siempre en leche o suero fisiológico. En caso de carecer de estos elementos, pues utilizar la propia saliva como conservante. ¿Vale? En el caso de que haya habido ya lesiones previas, bueno, un protector para la arcada superior y para la inferior, ¿no? Hay protectores especiales, ¿no? Sobre todo se utiliza muchas veces para deportistas. Los cambios de colores o discoloraciones, bueno, se producen por una alteración en el color del diente y, bueno, puede estar causado por diversas patologías. Puede ser, por ejemplo, un cambio en el color del esmalte. Bueno, puede ser discoloraciones preeruptivas o poseruptivas. Las preeruptivas son enfermedades que afectan al diente, como puede ser, por ejemplo, una patología congénita. Las poseruptivas son menos frecuentes, es una vez que el diente ya ha erupcionado, ¿no? Y destaca, por ejemplo, las caries dentales en su fase inicial. Cambios de color en la dentina. Bueno, en la dentina pueden ser preeruptivas, patologías que afectan sobre todo al desarrollo de la dentina, como por ejemplo la displasia dental. De las poseruptivas, estas causas son comunes y abundantes, pero sobre todo la patología de complejo dentino-pulpar. Las formas también etiológicas y iatrogénicas, ¿no?, que son discoloraciones producidas por productos corrosivos, como la amalgama de plata, o por deterioro de materiales de obturación. También se produce un cambio de color en el esmalte de dentina, que las preeruptivas suelen ser coloraciones constitucionales, que pueden no ser del gusto de las personas,
es decir, que son propias de la constitución de la persona, pero que tampoco tienen mayor importancia, o las posteruptivas, que suceden cuando el proceso de vienen a raíz del proceso de envejecimiento del propio diente. En cuanto al cambio de color por placa, pues bueno, es frecuente que ocurra por origen microbiano, y estas pueden ir desde discoloraciones cervicales negras hasta verdes o naranjas, ¿vale? Cáncer oral. Bueno, afecta a los tejidos de los labios, la lengua, al piso de la boca, a las glándulas salivales y al revestimiento de mejillas, encías y paladar. En la mayoría de los casos son malignos y el tabaco se encuentra como origen en un 70-80% de los casos, aunque el consumo también excesivo de alcohol es otro elemento desencadenante. Otro riesgo es la falta de higiene oral y dental. En algunas ocasiones el cáncer oral se inicia con unas lesiones pretumorales caracterizadas por unas pequeñas úlceras bucales. En el momento en que el tumor aumenta, puede ulcerarse o sangrar y puede suponer una dificultad en el habla, en la deglución o en la masticación. Las expectativas se sitúan en torno al 50% durante más de 5 años, y en el caso de que el cáncer se detecte con tiempo, la posibilidad de cura es del 75%. Por tanto, en los casos en los que hay una lesión en la boca o en el labio, así como una tumoración en el cuello, que no desaparezca durante un mes, es imprescindible solicitar ayuda.